Después de un delicioso sancocho que Miriencita nos regaló, la esposa de don Manuelito, lo compartimos. De verdad que gracias, Miriencita, por ese detalle tan bonito. Me contaba que su merced lo hizo en estufa de carbón o en hornilla. En una hornilla, no hay estufa de carbón, es una hornilla Sí. hecho en un caldero de aluminio y con todo el amor del caso. No, y se notó porque está súper delicioso, súper delicioso. Así que de verdad que gracias. Aquí estamos viendo ese hermoso paisaje, las dos princesas de don Manuelito. Y Muchas vemos gracias. hasta abajo allá dos caballitos hermosos que ustedes escucharán. Recuerden que mis videos no son editados. Estoy en la casa de don Manuelito. Estoy escuchando las hermosas historias, un hogar espectacular. Así que de verdad agradecida con su merced porque definitivamente aquí llegar a esta casa se siente esa bonita energía y ese calor de hogar. Muchas gracias. Bienvenida, Clarita, cuantas veces quiera, esta es la casa de ustedes. Muchas Dios gracias. los bendiga. Amén, lo mismo a su merced. Le cuento, voy a seguir conversando con don Manuelito, porque es que él tiene cosas de la época antigua que no vamos a mostrar sino unos 4 o 5, pero que nos van a llevar a despertar la memoria. Así que, Miriancita, me voy con su príncipe. Con todo gusto, es solamente conmigo. Muchas gracias. Bueno, don Manuelito, usted tiene aquí un arado. Hay diferentes especies de, yo siempre digo especies, discúlpenme que ustedes saben que yo soy muy nativa aquí para hablar, siempre hablo qué bonito, pero porque me encanta, yo repito muchas palabras, pero este me llama mucho la atención, pero también le quiero decir, don Manuelito, que yo alguna vez, y eso es bueno recordar también desde esas épocas, yo ayudaba a trabajar con el arado, ayudaba a atajar los bueyes, me tocó detrás de un caballo y llevar un arado, y no era mucho tiempo, pero sí me tocaba trabajarlo. Entonces uno aprende a trabajar la tierra y aprende a valorar estas cosas. Y sé que hay variedades de De arado, arados. sí. Este que tenemos aquí, ¿cómo se llama? Este es un arado de los que tienen dos aletas. Sí, Aquí está una aleta, sí, miremos las aletas. y aquí es doble aleta. Sí, Y entonces estos son alados con bueyes, con yuntas de bueyes, sí. inclusive dos yuntas de bueyes, Ah, vea porque pues. es que es demasiado pesado, Sí, que en esa época no había tractor, sino sí. toda la preparación de la tierra Ujú. para el cultivo de la papa, del trigo, del maíz, de la cebada, Sí. de todo era con arado. O sea que, don Manuelito, aquí hablamos de todo un poquito. Aquí en Sesquilé se daba el trigo, ¿qué más se daba? Nosotros aquí, como buenos campesinos, era sembrábamos papa, Ujú. al lado de la papa sembrábamos el maíz, el frijol, el haba y la arveja. Ujú. Los Total, frijoles también, dice sí, Miriencita, sí. sí, total que cuando llegaba la hora de la cosecha, el frijol enredaba en las cañas de la De la mazorca mazorca. y el haba estaba allí lista. De todo esto y con la cosecha de papas se hacían unos piquetes, unos cocidos, señores cocidos. Deliciosos. Nuestras, nuestras, Sí. en eso, nosotros los obreros, el almuerzo era nuestra mazamorra hecha de maíz. Yo le cuento una cosa, don Manuelito, perdóneme que yo siempre interrumpo, pero es que eso me hace recordar cuando mi papá, cuando él todavía caminaba, recuerden que yo les conté que él era Sí, sí, paralítico, sí. él nos llevaba a la misa, o especialmente a mí me llevaba a la misa, yo era la menor, entonces llevaba a la misa, volvíamos, la misa en ese tiempo a las 8:30, 9 de la mañana ya llegábamos a la casa y nos tenían el desayuno y nos íbamos todos para la parcela, porque uno tenía su casa y Sí, tenía la sí, parcela. señor. Y él nos ponía allá a trabajar a todos. Mi mamá hacía el almuerzo en un ranchito que había, o cuando ella no iba, se quedaba haciéndonos el almuerzo. Y a mis hermanos, algunos, y a mí, bueno, a mí, gracias a Dios, yo siempre como, definitivamente, pero las rubas, las civias, no a todo el mundo les gusta. Es verdad. Entonces, ¿qué hacía mi papá? Pues no nos llevaba nada de comer. A la 1 de la tarde nos bajábamos a la casa a almorzar y había en el almuerzo los nabos, las papas, las ibias, las rubas, la racacha, que esa no le gusta, a mí me encanta, la verdad. Mejor dicho, todo lo que se trata de un cocido. Tal vez mucha gente lo harán diferente. El pedacito de carne, por supuesto, y todo.
pero uno con esa hambre no le hacía el feo ni a las rúas, ni a las tibias, ni a nada. Todo era una delicia. Sí. Refrescándose uno con un vaso de guarapo, de chicha. Muy Una bien. totuma de chicha a 2 manos y cogiendo y dándole y echándole mano a la mazorca y dale la mazorca para allá y para acá y después volvía la chicha nuevamente. Eso era una delicia. Yo le cuento a Manuelito que la bebida, la chicha, que nosotros llamamos siempre chicha, en el lenguaje muisca se llama fatcua. Hay escritores que están rescatando ese lenguaje muisca porque la tradición de los muiscas es oral, no es escrita. Ajá. Entonces, en el lenguaje muiscubún, chicha se llama fatcua, pero claro, nos falta, o digamos que mucho tiempo para que todos digan fatcua. Pero se sabía que en ese tiempo era la chicha. Su merced me acaba de hablar de algo muy rico y es el guarapo. Yo lo probé también. Es más, lo hacía, pero ya no me acuerdo muy bien cómo lo hacía. ¿Su merced sabe, se acuerda cómo se hacía el guarapo? Una olla grande de barro. Ujú. El maíz se molía, Sí. se echaba allí, se le echaba miel de caña, Ujú. que por lo general se compraba un bulto, que un bulto era en un zurrón, de esos zurrones de cuero, Mm, y ahí se traía y se echaba allí, y se le echaba harina también del mismo maíz, en grano y en harina, sí. y se echaba allí. La olla en su segunda o tercera vez que se hiciera allí, cogía un fermento especial. Eso al otro día de que se le ponían todas estas especies, perdón, no especies, este maíz, esta harina, Ingredientes, sí. sí, eso hervía de lo más sabroso. Sí. Y la borrachera después, ¿no? Eso era, no, es que imagínense, nosotros trabajábamos al sol y al agua. Sí. Y qué hambre, no, una taza de chicha y de vez en cuando una arepa, un pedazo de arepa. De acuerdo a la cosecha, si era de trigo, como el molino estaba aquí muy cerca, que es en Chocontá, Sí. entonces ahí se traía una carga de harina de trigo y ahí se tenía para hacer la arepa. Y si la cosecha era de maíz, entonces ahí se tenía el maíz y se molía, ese sí se molía en casa, en piedra, inclusive en piedra. Y se hacía la arepa de maíz. Entonces, total que la hambre no había. Eso es verdad. Hambre no había. Pero sí hay una gran diferencia. Una cosa es el guarapo y otra cosa es la chicha, ¿verdad? O la fatcua. Porque el guarapo, que yo me acuerde, que aún utilizan algunos de los paperos que llamamos comúnmente paperos, son los, Sí. O cachilas que le dicen ahora, son los que sacan la papa, claro, con mucho respeto, porque ese trabajo que ellos hacen es Sagrado. increíble, respetuoso, sagrado, como dice su merced. Yo me acuerdo que el guarapo era como clarito, era como agua con ese sabor, o bien con miel y todo, pero tenía un sabor especial y se hacía de unos cunchos, Ajá, ¿cierto? sí, de los Entonces, mismos cunchos que salían de la olla, aquella olla fermentada y toda la cosa, salían los cunchos para hacer esas agüitas, sí. y esas agüitas las tomaba uno cuando estaba empezando la vida, entonces le daban a uno esas agüitas, tome mi hijo que esta no le hace daño, y eran esas agüitas, no le daban a uno, porque si en algo nos respetaban nuestros queridos padres, era informarnos y explicarnos qué era lo que estábamos comiendo y qué era lo que estábamos bebiendo. Exacto. Y nos decían, esta agüita es muy suave, pero no pueden beber de esta que tomamos nosotros porque Ave María. No queremos que ustedes sientan lo que nosotros sentimos. Exacto. Y a mí me encanta porque entre todas esas comidas hablamos de la carne que se curaba con el humo, con el calor, Sí, que encima de la hornilla. Eso existía en todas las cocinas donde había comodidad para comprar la carne. No todos teníamos ese privilegio de tener carne, Sí. donde había un gancho, 2 ganchos allá colgantes, Sí. allá en el palo ese atravesado allá en la Sí. cocina, depurando la carne, allá, un gancho allá y el Hagamos otro. de cuenta, perdón, don Manuelito, esos ganchos que a veces tienen las palmas y que cuelgan la carne todavía. Pero, Sí, pero aquellos eran rústicos. exacto, rústicos. Eran Hasta palos eran, sí, palos que los formaban. correcto, sí, sí. Y entonces ahí estaban. Y total que se prendía la hornilla y ese humo se concentraba en la carne. Eso era la carne más sabrosa que había. Sí. Porque lo que hablamos de que se curaba la carne. Sí, y en realidad exacto. eso era así. Sí. La carne no se dañaba.
Hoy en día se saca la carne de la nevera y se dañó. Eso ya no sirve para nada. Ahí en ese Sí. tiempo podría dar 8 días y más y la carne No, estaba pero recurada. por supuesto que sí, por Sí. supuesto. Nuestra cocinera de ese momento se paraba en una banca, porque siempre estaba altica, Sí. en una banca con el cuchillo y decía, este pedazo para fulano, este para fulano, y este para fulano, y tran, y todo a la olla. Y el más consentido, Allá. el pedazo más grande. Sí. Pues yo le cuento, don Manuelito, que he tenido siempre la inquietud. Aquí se sembraba el trigo, Sí, señora. la avena, Sí, señora. la cebada también. También, sí, También. señora. La quinoa, ¿ha escuchado hablar de la quinoa? Parecida a la... Es como el amaranto, es como un, ¿qué le digo yo? Son unas pepitas bien pequeñitas. Aquí en Sesquilé le cuento que hay un amigo muy querido, se llama Vicente Contreras, y él vende cerveza de quinoa, que pronto también lo voy a grabar y usted Ajá, va a conocer de esos, ajá. y él nos hablará de la quinoa. Sí, porque yo Ujú. no... Pero no, y es muy de la cultura muisca, las Sí, culturas sí, indígenas. ajá. Es un alimento suplementario, mejor dicho, no necesita uno comer vitaminas más porque es que definitivamente la quinoa lleva todos los ingredientes, todos los elementos para uno estar bien alimentado. Bendito sea Entonces Dios. ya su merced conocerá eso. Don Manuelito, entonces, como ya hablamos de los arados, bueno, arados hay variedades, Sí, señor. variedades. Hablamos de las yuntas de bueyes, hablamos hasta de los caballos, hablamos de la comida, pero yo quiero ver los instrumentos que su merced tiene como reliquia, como las lámparas de carburo, Sí. como, ay, me encantó una colección de billetes que tiene, que son poquitos, pero son, mejor dicho, el molino de que molemos comúnmente, Sí. y bueno, si encontramos otra cosita, a la plancha, de donde se planchaba antiguamente, así que no se pierdan el siguiente video Sí. porque definitivamente vale la pena escuchar todo eso. Recuerden, estamos con don Manuelito Rodríguez, ¿verdad? Así que no es que se me ha olvidado a mí, es que por si a alguien se le olvida. Sí, sí, sí. Y un personaje muy increíble, muy que siempre ha sido tan carismático y un ser tan especial que me brindó la oportunidad de poder hablar con él, de estar aquí en su casa, un lugar hermoso, lleno de muy bonita energía, pero hay muchas historias para contar. Entonces nos vemos, don Manuelito, en el siguiente video. Muchas gracias.